Ok, vamos a dar inicio a la sesión. Para ello vamos a resolver este ejercicio, que es un poco más cercano a lo que van a ver ustedes en su lección. Por lo general, los temas de circuitos de en las primeras lecciones se enfocan más en este tipo de ejercicios, que es los ejercicios, bueno, son los ejercicios en los que no necesariamente tienes que utilizar transformaciones de fuentes, ni a veces ni condiciones redundantes, por ahí un paralelo, un elemento en serie, pero nada más. Y bueno, se preguntarán, si no tengo que utilizar transformaciones ni nada de esas cosas, ¿cómo puedo resolver los ejercicios? Pues básicamente aplicando solo lo que vimos al inicio, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Solo van a necesitar eso para resolver ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, veas este ejercicio de aquí y luego vamos a ver uno un poquito más complejo. En este caso, para este ejercicio, un segundo, por favor, ya. En este caso, para este ejercicio, lo que tenemos que hacer o lo que nos solicitan es, primero, determinar cuáles son los valores de los voltajes BT y BY. BT son los voltajes en estos terminales, en estos pedazos de cables, ¿verdad? Aquí. Este es BT. Y BY es el voltaje de esta resistencia, ¿sí? Podrían ser el mismo si no estuviese la resistencia aquí en medio, ¿no? Porque conectarían los mismos nodos. Listo. Luego, también me solicitan cuánto valen las corrientes IX e IZ. IX es la corriente a través de este resistor e IZ es la corriente que pasa por el cable de abajo. Ya vamos a hacer un poquito un análisis más profundo de ese circuito, pero por ahora tengamos eso en mente, ¿no? Luego me dice la potencia entregada o consumida por cada una de las fuentes, la de 8 amperios y la de 4 amperios, ¿no? Para las dos fuentes de corriente. Esta de 4 amperios y esta de acá que no se ve, que es de 8 amperios, ¿sí? Déjenme ver si tengo una imagen mejor de ese circuito. ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, sí, sí tengo. Un segundo, por favor. Ya lo vamos a resolver. Ya, entonces, en este tipo de circuitos, por lo general, no me permiten utilizar tanto transformaciones de fuentes porque no es necesario en realidad, ¿sí? O no me lo permiten o en realidad no es necesario. Este de aquí solo me dice que utilice, pues, los conceptos fundamentales, las leyes fundamentales, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. Métodos generalizados me dice que no utilice ni método de mallas ni método de nodos. Y la simplificación, que simplemente son elementos en serie y en paralelo, resistencias, ¿no? Las cargas. Ya solo utilice esas tres cositas para resolver el circuito. Entonces, lo primero que yo voy a tratar de utilizar es lo último que mencionamos, condiciones en serie y en paralelo. ¿Por qué? Porque pues, es lo que más fácilmente se observa. Primero tenemos estas dos resistencias en serie y lo más obvio de acá, estas tres resistencias en paralelo. Hagamos el equivalente en serie primero. El equivalente en serie simplemente me quedaría entre estas dos. No sé si hasta ahí se alcance a ver, pero igual vamos a redibujar el circuito. El equivalente en serie es de una resistencia de 3 y una de 8. El equivalente en serie no es nada más que la suma, una de 11 ohmios, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, perdón, ¿tienes alguna pregunta? No, que sí se veía. Ya, listo, sí se ve. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Que tenemos otro tipo de conexión ya conocida, la conexión en paralelo. ¿De cuántas resistencias? De tres resistencias. Tenemos tres resistencias que se encuentran conectadas aquí en paralelo, entre un mismo par de nodos. A través de una de ellas pasa la corriente X. Entonces vamos a tener que poner ojo ahí porque probablemente cuando saquemos el equivalente en paralelo, recuerden que un equivalente en paralelo que se pierden las variables de corriente a través de las resistencias originales, ¿no? Ya. Dicho eso, analicemos primero cómo está conectado o cuáles son las resistencias que están en paralelo. Voy a sacar un poquito para verificar y podremos verificar que tenemos tres resistencias en paralelo, ya lo habíamos dicho, pero también observamos que tienen el mismo valor. Las tres valen 3 ohmios y 3 ohmios, ¿sí o no? Por lo tanto, al ser elementos en paralelo que comparten el mismo voltaje por estar en paralelo, obviamente, y tener la misma resistencia, por ley de Ohm, vamos a asumir que los tres elementos tienen ¿qué cosa? La misma corriente. ¿Ya? Solo cuando las resistencias en paralelo son todas iguales, podríamos decir que tienen la misma corriente. Entonces, como tienen la misma corriente, yo sé que estas corrientes nacen de aquí, de este punto, en donde llegan, qué sé yo, esta corriente I10 y esta corriente de acá, la de 4 amperios, ¿no? En este nodito, donde convergen corriente. De este nodito, de este puntito, convergen estas corrientes y salen las tres corrientes IX, que le dan la vuelta a su respectivo ramal cada una, ¿verdad? Y por ejemplo, estas dos IX se vuelven a unir aquí y el resultado de eso se vuelve a unir acá, ¿con qué?
con la otra IX, ¿ya? Cosa que por aquí terminaría saliendo la corriente correspondiente, la suma de las tres, es decir, las 3 veces IX. Y por acá que sale la corriente IZ. Dicho ese análisis, podríamos concluir que la corriente IZ no es nada más que 3 veces la corriente IX, ¿sí o no? Porque las 3 corrientes IX de aquí se van a terminar sumando aquí abajo, porque las 3 van a terminar entrando a este nodo. ¿Y cuál es la única que sale? IZ, ¿ya? Vamos a suponer por ahora, para efectos de esta materia, que por aquí no pasa corriente, ¿sí? Esto es básicamente un cable de tierra, pero por ahí no vamos a suponer que pasa corriente, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda respecto a la parte del análisis? ¿Tienes alguna duda? No. Ahí tiene Está bien. una duda. Ya, chévere. Perfecto. Entonces, dicho eso, vamos ahora sí a sacar el equivalente en paralelo, ¿ya? Porque ya tenemos una relación con la corriente IZ, que la corriente IZ, cuando yo saque el equivalente en paralelo, no va a desaparecer. O sea, ya por ahí tenemos una relación. Si encuentro IZ, ya tengo la IX que va a desaparecer ahorita. Recordemos que cuando las tres resistencias están en paralelo, sí, bueno, dependiendo del número de resistencias en paralelo, si son 3, el equivalente simplemente es el valor de una de las resistencias en paralelo partido el número de las resistencias, ¿sí? Da O sea, uno. sería 3 para 3. ¿Perdón? Uno, sí, ya lo había Sí, calculado ya. correcto. Perfecto. Entonces aquí sería 1. Voy a redibujar rápidamente el circuito, aunque no es para nada complicado, pero vamos a redibujar rápidamente el circuito. Y aquí tenemos los 10 voltios. Aquí tenemos los 5 ohmios. Aquí tenemos, perdón, una fuente de corriente de 4 amperios, perdón, son 15 ohmios, si no me equivoco. Sí, 15 ohmios, una fuente de corriente de 4 amperios. En realidad, los 15 ohmios solo importan cuando ya vayamos a calcular la parte de la potencia, pero bueno, perdón, Claro, eso ¿alguien tiene está en una pregunta? redundancia, ¿verdad? Sí, está en redundancia. Y también el otro que está en paralelo con el voltaje de 60. También está. Sí, sí, correcto. Para el análisis no lo vamos a borrar para la resolución del circuito, pero sí lo podrías borrar. O sea, no va a afectar en nada si lo borras o no ahorita. ¿Sí? ¿Lo podrías borrar o no? Sí, porque están redundantes, es correcto. Perfecto, entonces ahora tenemos las 3 resistencias que están conectadas perdón, la resistencia que está conectada en paralelo, que tiene nada más y nada menos que el voltaje VY. ¿Ya? Aquí tendríamos la resistencia que tiene la equivalente, que vale 11. Y aquí tendríamos, como mencionó el compañero, podríamos dejar solo la fuente de voltaje de 60 voltios. ¿Sí? Como para efectos del ejercicio no es importante aplicar redundancias, vamos a evitar aplicarlas, ¿no? Podría hacerse y dar los mismos resultados en los cálculos de corrientes y voltajes, pero por ahora lo vamos a evitar, ¿sí? Porque no es necesario. En realidad, en este tipo de ejercicios no es tan relevante, ¿ya? Y ahora sabemos que por aquí pasaba la corriente IZ, ¿sí o no? Por lo tanto, también va a pasar por esta resistencia, ¿no? Porque es el mismo cable, ¿sí? IZ, ya. Listo. Hasta ahí, bueno, por aquí también sabíamos que pasaba la corriente, ¿cuál? I10, la que mencionaba el ejercicio. Ya. Otra cosa que tal vez no era tan sencilla de ver era, a ver, ¿qué principio habíamos dicho para la corriente desde el inicio del curso? ¿Qué propiedad o qué cualidad tenía la corriente para desplazarse? Que ella solo lo hacía a través de caminos cerrados, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, esta corriente IZ se tiene que desplazar en un camino cerrado. Entonces, haciendo el recorrido, esta corriente se iría por aquí, ¿verdad? Llegaría a este punto de convergencia que hemos analizado aquí y se reparte, ¿verdad? Un poquito para cada elemento del circuito, un poquito para este ramal y un poquito para el ramal de acá. Se reparte de tal forma que al final se vuelve a unir para dar la vuelta. De tal forma de que la corriente que sale por acá del nodo de arriba o del puntito de convergencia de arriba también es IZ. ¿Ya? Entonces ya determinamos que la corriente IZ también se desplaza por ahí arriba. Ya, solo es para no darle tantos nombres a las corrientes. En algún momento, creo que ya resuelvo este ejercicio antes y creo que aquí le ponía IY, cuando en realidad no habíamos visto que esto era también IZ, ¿no? Porque es un camino de ida y un camino de regreso. Ya le dimos nombre a otra corriente. Ahora, pues, por aquí, por lo general, cuando ya no pueden aplicar mucha cosa de Profe, transformaciones de fuentes ni nada. Sí, dime. ahí usted está asumiendo que IZ es igual o cómo es. O sea, porque podría pensar que es diferente.
recuerda que la corriente siempre tiene un camino de ida y un camino de regreso. Por lo general, si está pasando por aquí abajo, también tiene que pasar por aquí arriba, más o menos así. Porque si te das cuenta, si sigues el camino de la corriente, esta corriente IZ llega a este punto que estoy mencionando aquí, dame un segundo, a este punto que voy a seleccionar ahora, ahí, a este punto de aquí, y se parte como que en dos corrientes, una para acá y otra para acá. Y esas dos corrientes recorren el circuito y se vuelven a unir acá. Como se vuelven a unir, la corriente que sale, de nuevo, también es IZ, la que las creó. ¿Sí van a entender? Sí, sí. Ya, gracias, profe. Ya, perfecto. Entonces, ya, listo. Entonces ya creamos las variables de corriente más obvias, por así decirlo. Ahora vamos a analizar las variables de corriente que ya estaban ahí. Por ejemplo, la corriente de 4 amperios, que parece tonto, pero igual hay que definirla, ¿no? Sabemos que la corriente de 4 amperios llega y entra a este punto, ¿no? Donde también entra la corriente IZ. Y bueno, también sabemos que la variable de corriente de 4 amperios también se mueve por aquí porque tiene que moverse por todo el ramal, ¿sí o no? Entonces ya tenemos aquí analizadas todas las corrientes que intervienen en este punto de convergencia. I4, I10, IZ, todo eso, ¿no? ¿Qué faltaría? Faltaría la corriente de esta fuente. Una corriente de 8 amperios, ¿sí o no? Entonces esta corriente de 8 amperios lo que hace es, bueno, llega a este punto, se reparte para estos dos elementos y acá se parten dos corrientes básicamente. Esta de aquí y la de acá. ¿Ya? Y llegando esas dos corrientes a este punto de acá de la izquierda que estoy señalando, se vuelven a unir. ¿Y qué sale de nuevo? La corriente de 8 amperios, ¿no? Solo es un análisis que tienen que hacer con las corrientes, ¿ya? Hasta ahí podríamos decir que ya están todas las corrientes, ¿sí o no? Pero no, falta una, falta esta. Pero a esta corriente no le vamos a poner un nombre. ¿Por qué razón? Porque esta corriente depende de una de las variables que me piden hallar, BY, ¿verdad? Ya me dan la polaridad de ese voltaje BY y me dan su resistencia. Ya, denme un segundo, ya continuamos, ¿sí? Me dan un segundo, por favor, ya regreso. Ya, ahora sí. Entonces ya tenemos definido cuál va a ser el voltaje de esta resistencia y tenemos su valor de resistencia como tal. Entonces, por lo tanto, podríamos definir cuál es el sentido o cuál va a ser el sentido de su corriente. Recordemos que la corriente polariza la resistencia con más por donde ya entra y menos por donde ya sale. Por lo tanto, su corriente sería así. ¿Y a qué sería igual el valor de esta corriente? Sería el valor de su voltaje partido el valor de su resistencia. ¿Sí? Y esta corriente ya tiene un nombre, BY sobre 5. Para no crear otra variable, nada más. Entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro, ya, chévere. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es darle nombre a los noditos más principales o más primordiales, que es donde convergen las corrientes. Vamos a darle nombre por lo general siempre a los noditos arriba. Vamos a ponerle N1, N2, o sea, los puntos donde convergen las corrientes, y N3. ¿Ya? Vamos a darle nombre a estos tres puntos. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos como incógnita la corriente IZ, tenemos como incógnita la corriente, bueno, tenemos el BY, ¿verdad? El voltaje BY como incógnita. Tenemos como incógnita también, ¿qué más era? Ah, ya, a la corriente I sub 10, ¿verdad? Tenemos esas tres incógnitas. Entonces tenemos que hallar tres ecuaciones. Entonces vamos a hacer análisis en los tres noditos para ver qué sale. Entonces vamos a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff primero. Ley de corrientes de Kirchhoff. Un segundo, por favor. Bien, ya. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodito 1. ¿Ya? Entonces en el nodito 1 lo que voy a obtener es, bueno, si observamos bien, qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo. Está entrando I sub 10. Está saliendo la corriente de 4 amperios y está saliendo la corriente I sub Z. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí es sumatoria de corrientes que entran, I sub 10,
es igual a sumatoria de corrientes que salen. 4 más I sub z. Entonces, por lo tanto, despejando sería 4 es igual a I sub 10 menos I sub z. Listo. Esa sería mi primera ecuación, ¿verdad? Tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Al voltaje B sub T no le paren bola todavía, no lo vamos a tomar como una incógnita porque por lo general no me afecta en nada el circuito el no tomarlo, ¿no? Si hasta ahí no tiene ninguna duda, vamos ahora a analizar el nodo 2. Perdón, por aquí. Ahora, así. Entonces, analizando el nodo 2, de este lado, vamos a ver que tenemos, si nos damos cuenta, aquí tenemos la corriente, perdón, aquí faltó ponerla, I sub 10 saliendo del nodo, la corriente I sub z entrando al nodo y la corriente de 4 amperios también entrando al nodo. Aquí no sería conveniente analizar este nodito. ¿Por qué razón? Porque me quedaría la misma versión de aquí, ¿no? Entonces, ese nodito ya sabemos que es la misma relación, la misma ley de corrientes de Kirchhoff, así que no vale la pena analizarlo. Vamos a analizar directamente el nodo 3. Entonces, analizando el nodo 3, perdón, analizando el nodo 3, ¿qué tendríamos? Bueno, tenemos saliendo corriente I sub z, saliendo esta corriente de acá y entrando la corriente de 8 amperios. ¿Ya? Allá no es la misma relación. Entonces, las corrientes que entran, 8 amperios, es igual a la suma de las corrientes que salen. IZ más la corriente BY sobre 5. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra segunda relación, nuestra segunda expresión. ¿Ya? Me falta una tercera expresión. ¿Cómo la saco si ya no tengo nodos en los que pueda hacer la relación de corrientes? ¿Por qué? ¿Por qué digo que ya no tengo nodos o puntos de convergencia? Porque si hago la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de aquí abajo, me va a salir lo mismo que si le hiciese, por ejemplo, en el nodo de aquí arriba. Va a salir exactamente lo mismo, porque ¿qué corrientes están interactuando aquí abajo? IZ, la corriente de esta resistencia y la corriente de 8 amperios. Salir la misma ecuación, por lo tanto no es conveniente. Entonces, ¿qué podría hacer yo en estos casos? Y hice todas las leyes de corrientes de Kirchhoff que puedo hacer. ¿Qué hago? Ley de voltajes de Kirchhoff, básicamente. Entonces, lo que podría hacer es una ley de voltajes de Kirchhoff. Para ello, voy a valerme un ratito de borrar un poquito las corrientes para no confundirnos tantos. Ya, lo que podría hacer es una ley de voltaje de Kirchhoff, pero ¿en qué mallita la puedo hacer? Fácil, en la mallita que a mí se me haga más conveniente. En este caso, como solo tengo que hacer una, lo puedo elegir hacer en esta mallita que está aquí. ¿Sí? En esta mallita. ¿Por qué? Porque es la más sencilla. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué es la más sencilla esa mallita? Porque acuérdense que es fácil conocer los voltajes en resistencias y en fuentes, más no en fuentes de corriente. ¿Sí? En fuentes de voltaje, porque ya está el voltaje ahí, es fácil reconocerlo. En resistencias, porque es resistencia por corriente. Pero en fuentes de corriente no, porque tienes que resolver el circuito para encontrar el voltaje de esa fuente de corriente. Entonces, por eso elegí este camino. Este es el más sencillito, porque no hay ninguna fuente de corriente en medio. Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a hacer es una ley de voltajes de Kirchhoff. Creo que es mejor hacerlo así. Ya, una ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, primero lo que voy a hacer ahora es polarizar a todas las resistencias para que no me den problemas, ¿no? Ya, esta resistencia de 5 ohmios ya se encuentra polarizada, más aquí y menos acá. Esta resistencia de 4 ohmios la polarizo con más por donde entra la corriente y menos por donde ella sale. La de 1 ohmio la polarizo, la corriente IZ está bajando a través de ella, entonces entra por el más y sale por el menos. Ya está polarizada. Ahora, si se habrán dado cuenta, ¿cómo se encuentran conectadas la resistencia de 1 ohmio y de 4 ohmios? Se encuentran conectadas en serie. Aunque no lo parezca, están conectadas en serie. ¿Por qué razón? Porque se encuentran en el mismo camino de la corriente IZ. A pesar de que la corriente IZ se bifurca por aquí, vuelve a salir igual por acá. ¿Verdad? A través de ellas pasa la misma corriente. Por lo tanto, las dos resistencias están en serie. ¿Sí? Sí se está grabando, ¿verdad? Ah, sí. Ya, chévere. Estas dos resistencias, aunque no lo parezcan, están en serie. Y esta es una de las condiciones en serie que es un poquito raras de ver al principio. ¿Sí? No están directamente conectadas por aquí, así, ¿no? Sino que están separadas por medio de una mallita, como que una mallita que se cierra sobre sí misma, por así decirlo. O se cierra en un punto cercano, ¿no? En el mismo nodo, por así decirlo. Algo así. ¿Ya? Profe, Sí, dime. ahí se podría decir, por ejemplo, como hay una fuente de corriente, ¿no? De 4 y una resistencia, se le puede hacer un corto, creo que era. A la resistencia, sí. Sí, la Y, podrías omitir. y como están en paralelo con la fuente de 10, se puede abrir, creo. Sí, también. Eso es lo que dijimos al inicio, una condición redundante. Lo podrías omitir como condición redundante, pero al final no habría servido de mucho porque en realidad ni siquiera lo estamos tomando en cuenta. Solo lo estamos tomando en cuenta cuando hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff.
En la ley de voltaje no lo estábamos tomando en cuenta, pero sí, podrías haber hecho eso, ¿sí? Ya. Sí. Es Ya, que yo chévere. digo hacer eso para verlo mejor que están en serie. La resistencia que usted dijo. Ah, sí, pudiste haber hecho eso y ya te quedaba ya súper claro que estaba en serie. Sí, correcto. Sí. En realidad, en este circuito yo no lo hice por el simple hecho de que luego me piden hallar las potencias y para hallar las potencias yo no suelo quitar los elementos redundantes. Yo suelo determinar las potencias considerando los elementos redundantes. ¿Sí? Pero bueno, igual se puede hacer quitando las redundancias para poder analizar un poquito mejor el ejercicio. Es correcto lo que dice el compañero. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguno que claro? Todo claro, ya, chévere. Entonces, vamos a hacer nuestra ley de voltajes de Kirchhoff. Recordemos, no estamos aplicando método de mallas, método de nodos. Ley de voltajes de Kirchhoff requiere que le demos un sentido. Un sentido a la ley de voltajes de Kirchhoff en el cual vamos a sumar los voltajes. Ustedes tomen el sentido que ustedes quieran. Podríamos tomar, por ejemplo, este sentido para mi ley de voltajes de Kirchhoff. Este de aquí, ¿verdad? Entonces, como tomamos este sentido, tenemos que tener en cuenta la ley de voltaje de Kirchhoff, que es igual a, voy a hacerlo de la forma, digamos, un poquito más eficiente, ¿ya? Que la sumatoria de los voltajes de las fuentes es igual a la sumatoria de los voltajes de las resistencias, ¿sí? Sabemos que los voltajes de las fuentes son positivos cuando son subidas de potencial y los voltajes de las resistencias son positivos cuando son caídas de potencial, ¿ya? Entonces vamos a verificar. Denme un segundo, quitar esto, ya. Entonces, vamos a verificar esa igualdad. Ya, listo. Entonces, si nos ubicamos en cualquier punto del circuito, por ejemplo, por aquí, ya podríamos empezar a desplazarnos en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff y sumar voltajes. Nos movemos de menos a más en esta resistencia. Eso es una subida de potencial. Por lo tanto, su voltaje es negativo del lado de las resistencias. Ya, entonces sería, ¿a qué es igual ese voltaje? A la resistencia multiplicada por su valor de corriente. ¿Sí? Soy sub Z. ¿Ya? Luego me muevo a través de este elemento, perdón, déjenme un segundo, por favor. Ahí, ya. Luego me muevo a través de esta fuente, ¿y qué me doy cuenta? Que estoy yendo de más a menos en esta fuente. Por lo tanto, su voltaje es una caída, ¿sí o no? Menos 10 voltios. Una caída. Y como es una caída del lado de las fuentes, es negativo. ¿Ya? Bueno, me muevo a través de este elemento, de esta resistencia, y voy de menos a más. Eso es una subida. Como es una subida, en el lado de las resistencias lo pongo negativo. ¿Sí? Y luego me muevo de más a menos. Como es una caída en el lado de las resistencias, lo pongo positivo. ¿Sí? Acuérdense, caídas en el lado de las resistencias positivas. Y en el lado de las fuentes, las subidas son positivas. ¿Ya? Bueno, entonces, despejando, me quedaría, y aquí ya se puede comprobar que estaban en serie, ¿no? Me quedaría sumándose menos 5, que es igual a 1 más 4, las dos resistencias en serie, y Y más, perdón, y Z, disculpen ahí, ya, y Z más BY. Y esta ya es mi tercera ecuación, ¿sí? Para irnos acostumbrando, una vez que tenemos las tres ecuaciones, disculpen un poquito que estoy un poquito desordenado, una vez que tenemos las tres ecuaciones, lo que tenemos que hacer es armar ya nuestra matriz. ¿Cómo armamos nuestra matriz? Bueno, la matriz la definimos así. Creamos una matriz y ponemos arriba los nombres de todas las incógnitas. Tenemos la incógnita I10, la incógnita IZ y la incógnita BY. Este método aquí les va a servir siempre, 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 siempre que ustedes no puedan resolver un ejercicio por algún otro método que no sea mallas y nodos. Por ejemplo, si en la lección les dicen no utilicen método de mallas y nodos y resuelvan un circuito y el circuito es enorme, ese circuito no le ven la forma de cómo reducirlo con transformaciones de fuentes y todo lo que vimos con las ayuntivas presenciales, ¿ya? Siempre que no vean cómo resolverlo así, pueden resolverlo con este método. Así tal cual como lo hemos hecho, creando variables de corriente, creando variables de voltaje y sacando ecuaciones. Al final van a armar un sistema de ecuaciones que sí puede ser grande, como el del siguiente ejercicio que tiene como 8 ecuaciones, ya lo vamos a ver, pero al final van a llegar a la respuesta. Y no están aplicando ningún método generalizado, simplemente están aplicando ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces el método es válido y se los van a aceptar, ¿sí? Entonces,
Ahora fijémonos en las tres ecuaciones. En la primera ecuación, ¿cuál es el coeficiente? Lo que está multiplicando a la corriente I10. Solo está multiplicada por 1, básicamente. Entonces le ponemos 1. Coeficiente de la corriente IZ, tenemos solo menos IZ, entonces está multiplicada por menos 1. ¿Aparece BY en la primera ecuación? No, entonces está multiplicada por 0. En la segunda ecuación, I10, perdón, no aparece. IZ está multiplicada por 1 y BY está multiplicada por 1/5. ¿Ya? Listo. En la siguiente ecuación, en la ecuación número 3, I10 aparece. No, entonces tiene coeficiente 0. Y Z está multiplicada por menos 5. Y BY está multiplicada por 1. ¿Ya? Acá ponemos otra matriz. ¿Ya? Solo es un arreglo matricial nada más, para que lo puedan ver un poquito mejor. Ponemos lo que está al otro lado del igual de cada ecuación. En la primera es 4, ¿verdad? En la segunda es 8. Y en la tercera es 10. Es menos 10, perdón. Y esa es la importancia de que siempre dejen a un lado las constantes y al otro lado las incógnitas, ya para poder armar el sistema de ecuaciones. Y esto va a tener que aplicarlo siempre así, porque de aquí en adelante, bueno, a partir del método de mallas, método de nodos, van a tener que llegar a sistemas de ecuaciones y y se va a complicar la cosa. Aquí me he equivocado, aquí no son estas constantes. Estas constantes van del otro lado del igual. Disculpen mi error. 4, 8 y menos 10. ¿Sí? Ahí van. De este lado lo que van son estas incógnitas, en el mismo orden que están aquí. I10, IZ y BY. Y ya está. Ahora, lo que tienen que hacer aquí es pues utilizar su calculadora de sistemas de ecuaciones, lo que ustedes quieran. O pasar o multiplicar por esta matriz, pero inversa, como ustedes quieran. ¿Sí? Yo les recomiendo utilizar una calculadora de sistemas de ecuaciones porque para no complicarse la vida, porque no les van a evaluar cómo resuelven el sistema de ecuaciones. Directamente ahí ponen la respuesta. Llegan a la forma matricial y ponen la respuesta. ¿Sí? Eso no lo demás no se evalúa. Programas también se pueden usar en una lección. Si la lección es virtual, sí. Deberían poder usarla. Sí, igual, cuando quieran utilizar uno de esos programas, solo informen al ingeniero que van a utilizar la calculadora de sistemas de ecuaciones. De hecho, yo tengo una página en la que pueden resolver y les puedo pasar más tarde, ¿ya? Ya, listo. Bueno, lo que les va a quedar aquí, ya lo tenía resuelto. 9, 5 y 15, ¿verdad? Sí, correcto. 15 voltios, disculpen. ¿Ya? Y ya tendríamos gran parte del ejercicio resuelto, porque una vez que ya encontramos las variables que teníamos como incógnitas, básicamente el ejercicio ya está completo. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a literal A. Me piden el voltaje BY y el voltaje BT. Entonces, para literal A, yo ya tengo que el voltaje BY, ya lo encontré, vale 15 voltios. Creo que es la respuesta que sale ahí. ¿Ya? Y para el voltaje BT, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por ahí tengo que hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Pero en qué mallita? Vamos a verificar. ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, aquí. El voltaje BT es el que se encuentra aquí, entre estos terminales. ¿Sí? Entonces, yo el voltaje BT lo puedo considerar, digamos, entre comillas, como el voltaje de una carga, el voltaje de una fuente. Imaginemos que BT es el voltaje de una fuente. ¿Ya? Solo imaginemos eso. Imaginemos que BT es el voltaje de una fuente y tenemos aquí una mallita cerrada. En esta mallita, o en este camino cerrado, vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Y qué me va a quedar? Que el voltaje BT, que es que es el voltaje de una fuente con una subida de voltaje positivo al lado de las fuentes, es igual a el voltaje de la resistencia de 4 ohmios, que es negativo al lado de las resistencias, ya lo vimos hace rato, más el voltaje BY. Y ya tenemos cuánto vale este IZ, vale 5. Esto de aquí vale 15. Menos 4 por 5, menos 20, más 15, menos 5 voltios. ¿Ya? Ya tenemos el literal A resuelto. El literal B básicamente ya está porque ya tenemos la corriente I10 que vale, ¿cuánto era? 9. ¿Ya? La corriente I10 que vale 9 amperios, la sacamos ya hace rato. La corriente IZ ya la sacamos, vale 5 amperios. Y la corriente IX, ustedes dirán, bueno, y ahora tengo un problema con la corriente IX porque no me aparece en mi circuito reducido. Pero ya para eso, nosotros hace rato sacamos la relación entre IX y la correspondiente IZ, sabiendo que, sabiendo que IX no es nada más que la corriente IZ partido 3, ¿no? Despejando de la ecuación de aquí arriba. Entonces, IX, ¿a qué será igual? A 5 tercios.
o 1.667, ¿no? ¿Sí? Y listo, literal B resuelto. Y ahora me piden las potencias entregadas o consumidas por las fuentes de 8 amperios y de 4 amperios. Entonces, para ello, vamos a analizar. De hecho, lo de las potencias, por lo general, la de 4 amperios, aquí tienen que analizar ustedes muy bien antes de comenzar a resolver, porque a lo mejor, digamos que les tomaban esto en una lección y no se acordaban de este método de aquí, de esta forma en la que le acabamos de resolver. Que es sencilla, ¿no? Pero no se acordaban de esa forma en la que acabamos de resolver. Y decían, chuta, voy a dejar el tema en blanco. No, porque pudieron, perdón, haber empezado por el tema C y calcular la potencia de esta fuente. Porque está sencillito, es directo de ayer. Miren cómo la corriente polariza esta resistencia con más y menos, ¿no? Más por donde ella entra, menos por donde ella sale. Ya, perdón. Listo. Entonces ya tenemos la polaridad de la resistencia. Sabemos que su voltaje va a ser igual a su corriente, que ya la conocemos, multiplicada por su resistencia. ¿Qué hacemos? Una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Para qué? Para hallar el voltaje de esta fuente. ¿Sí? Voltaje de la fuente. ¿Sí? Denme un segundo. Bueno, a ver. Hagamos la ley de voltajes de Kirchhoff teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? ¿Y qué me va a quedar en esa ley de voltaje de Kirchhoff? Bueno, si se dan cuenta, en el sentido que he elegido para mi ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? ¿Cómo me van a quedar los dos voltajes de las fuentes? Como subidas de voltaje. Me muevo de menos a más en este y me muevo de menos a más en la fuente de acá. Entonces estos dos me quedan como subidas de voltaje, ¿sí? Entonces, por ahí yo sé que BF más el voltaje de la fuente de 10 voltios va a ser igual a ¿cómo me queda el voltaje de la resistencia en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff? Voy de más a menos. Está cayendo el voltaje, por lo tanto me queda positivo ese voltaje en el lado de la resistencia. Es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. ¿Sí? Esto me va a dar 60 si no me equivoco. ¿Ya? Entonces BF es igual a 60 menos 10, que es igual a 50. ¿Ya? Y por lo tanto, la potencia de la fuente de 4 amperios, como ya tenemos su corriente, 4 amperios, lo multiplicamos por su voltaje, 50. Y es positiva la expresión porque colocamos el voltaje en el sentido en el que el positivo estaba en la punta de la flecha y el negativo en la cola de la flecha. Por eso utilizamos la fórmula así, 200 vatios. ¿Ya? Vamos con la fuente de 8 amperios. ¿Cómo analizamos esta fuente de 8 amperios? Bueno, hacemos qué sé yo. Perdón, ¿alguien dijo algo? Una pregunta. En el caso de que haya polarizado mal y le haya salido el resultado con signo menos, ahí ¿cómo pondría? ¿Suministra o con... Si polarizaste mal, o sea, polarizaste, digamos así, con más X, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, si polarizaste así, con este sentido, tú utilizas la fórmula de potencia como menos el voltaje que acabas de encontrar multiplicado por la corriente. Igual te va a salir lo mismo, positivo los 200 vatios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Pero, ¿cómo sabe cuándo usar el menos que cuando...? Cuando ya utilizas el menos, siempre que la polaridad no coincida con el sentido de la corriente. Si te das cuenta, la polaridad siempre tiene que estar cuando es una fuente de corriente, con el más en la punta de la flecha y el menos en la cola de la flecha. ¿Ya? Si haces así, aquí le pones más en la fórmula. Pero si lo pones al revés, como está aquí el BF', le pones menos a la fórmula. ¿Ya? Sí, pero me refiero más también porque el profe le gusta que pongan el consumo. Ah, ya. Entonces, Sí, si sale positiva la potencia, le pones suministra. Si es una fuente. Sale negativa, le pones consume. Sí, pero al valor de potencia. Tienes que verificarte en cuál es el signo del valor de potencia. ¿Sí? pero eso es con respecto a la fuente. Ajá, respecto a la fuente. Digo, suministro. Ajá. En las resistencias siempre te va a salir positivo, pero igual siempre le tienes que poner que consume. ¿Sí? Porque las resistencias no pueden tener potencias negativas. ¿Sí? Gracias. Ya, dale. Por último, para la parte de la fuente de acá, podemos hacer otra ley de voltaje de Kirchhoff. Positivo aquí, negativo acá, para utilizar la fórmula con positivo. Vamos a llamarlo BF. Entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a hacerlo rapidito. El voltaje BF me va a quedar como subida de voltaje más el voltaje de 60 voltios de la fuente. Y del lado de acá me va a quedar
más por donde ya entra, menos por donde ya sale. Como es caída de voltaje, corriente por resistencia. Y acá me va a quedar caída de voltaje, el voltaje VY. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, me avisa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos BF igual, si quieren llamémoslo BF' para no confundirnos, no por si acaso. ¿Sí? Y borremos este de acá. ¿Sí? Ya. BF es igual a, esto es 88 más 15 menos 60. ¿Ya? 28 más 15, 38, 43, si no me equivoco. Confirmarlo, por si acaso. Sí, 43, sí, disculpe. Entonces, el voltaje BF' es 43 voltios. ¿Ya? En este de aquí, sí tuvimos que haber esperado hasta resolver el circuito, porque ¿qué teníamos que conocer? La corriente, perdón, el voltaje en esta resistencia, el VY. Teníamos que resolver el circuito sí o sí para encontrar ese voltaje. Entonces, ya tenemos ese voltaje BF. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, multiplicamos, ¿no? La potencia de la fuente de 8 amperios, según el sentido que he tomado, sería el voltaje de 43 voltios multiplicado por su corriente, que es 8 amperios. Entonces, 344 vatios. Y esto suministra, o positivo, como lo quieran poner. Sí, por aquí debería poner suministra, nada más. Sí, siempre se me olvida, pero sí, ustedes sí pónganlo, ¿ya? Porque es positiva la potencia de la fuente de suministro. Ahora, ya estaría el ejercicio. Pero ¿qué pasa si ustedes les dicen, determinen el literal D? ¿Cuál es la potencia entregada total por las fuentes o cuál es la potencia total consumida por las cargas? Simplemente, bueno, tendría que sacar, en este caso, faltaría sacar la potencia de la fuente de 10 voltios, la potencia de la fuente de 60 voltios y suman todas las potencias. Ya se acuerdan que la potencia total suministrada por las fuentes es igual a la potencia total consumida por las cargas. ¿Sí, no? Sencillita, ¿no? Este es un ejercicio en el que se puede aplicar ese método. Si no encuentran otra forma de solucionarlo, lo pueden solucionar así, creando corrientes, haciendo leyes de corrientes de Kirchhoff y leyes de voltajes de Kirchhoff, y armando sistemas de ecuaciones. No es complicado. Sí, eso sí, tratan de ser un poquito más ordenados, no como yo, pero siempre va a poder llegar a la solución así, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pasamos a un ejercicio un poquito más complicado del mismo tema. Ya, chévere. Vamos a pasar a un ejercicio un poquito más complicado. Este de aquí es un ejercicio que al principio parece sencillo, porque les da la opción, bueno, sí o sí, para poder verlo un poquito mejor, van a tener que al final reducir o tratar de quitar condiciones redundantes, ¿ya? Entonces, por eso parece sencillo al inicio. Pero después se va complicando al ver que no tienes forma de resolverlo aplicando solo transformaciones de fuentes ni elementos en paralelo ni en serie. Es más, no hay muchos elementos ni en paralelo ni en serie. Entonces, se va complicando un poquito. Me da un segundo, por favor. Ya. Entonces, este ejercicio parece al principio sencillo, pero en realidad no lo es. Es otro ejercicio en el que tienen que utilizar lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? Primero, en estos ejercicios que se ven muy extensos y en el que parece que no vamos a poder aplicar ningún elemento en paralelo ni en serie, vamos a tratar de ver primero condiciones redundantes, ¿sí? Que podamos eliminar. Entonces, bueno, identificando lo que me piden, pues primero es la corriente I y luego la potencia de algunas de las fuentes, ¿no? Ya. No sé si tengo el enunciado por aquí, creo que ni lo tengo. Sí, por ahí está el enunciado, pero igual es solo la corriente y la potencia de esas dos fuentes. Ok, correcto. Entonces, primero, notamos que tenemos algunas resistencias que tienen variables de control. ¿A qué me refiero con variables de control? Son variables o voltajes o corrientes de los que dependen los valores de algunas fuentes, controladas obviamente. Por ejemplo, esta fuente de voltaje depende del voltaje Vx que se encuentra en esta resistencia de 2 ohmios. Esta fuente de corriente depende de la corriente IY que se encuentra en esta resistencia de 5 ohmios. ¿Ya? ¿Tenemos alguna otra fuente controlada? No, en este caso no. ¿Ya? Entonces, verifiquemos si podemos determinar ese voltaje Vx y esa corriente Y. A simple vista, notamos que la fuente de voltaje de 2 ohmios se encuentra conectada como en paralelo con esta fuente, bueno,
no se dice en paralelo. Vea, primero verificamos. Digamos, entre comillas, se encuentran conectadas en paralelo con esta fuente de 1 voltio. ¿Por qué digo en paralelo? Entre comillas. Porque si nos damos cuenta, ¿cómo se encuentra conectado el terminal positivo del voltaje de la resistencia? Conectado con el negativo del voltaje de la fuente y el positivo de la fuente con el negativo de la resistencia. Si se dan cuenta, no coinciden las polaridades. Entonces podríamos decir que la resistencia de 2 ohmios, la del Vx, y la fuente de 1 voltio se encuentran conectados en antiparalelo, ¿ya? Porque las polaridades no coinciden. Están conectados menos con más, perdón, sí, menos con más y más de acá con el menos de acá. Sí, están al revés. ¿Ya? Acuérdense que para que sea una conexión en paralelo tienen que estar conectados más con más y menos con menos. ¿Ya? Entonces, al ser conexión en antiparalelo, automáticamente el voltaje Vx es igual al negativo del voltaje del otro elemento, que está en antiparalelo. Es decir, menos 1 voltio. Listo. Tenemos ya el voltaje Vx. ¿Ya? Ahora, la corriente Y. Sí les enseñó el ingeniero esto de aquí, que cuando tienen esto de aquí, este terminal, que es la Tierra, básicamente aquí la vamos a conocer como voltaje de referencia. Bueno, voltaje de referencia o como terminal de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven varios de estas tierras, es como si todos los cablecitos en donde está conectada esta referencia, esta Tierra, estuviesen conectados. ¿Sí? Es como si fuesen un solo cable. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Básicamente se refiere a eso. No lo tienen que dibujar así. Si ustedes quieren hacerlo en la lección o algo, pueden dibujarlo así. Si no, simplemente lo trabajan así como está. Ya sabiendo eso. Por lo tanto, sabiendo que tienen el mismo nodo en la parte de abajo, ¿cómo estarían conectadas la fuente, perdón, la fuente de 5 voltios? Ya la voy a señalar. Esta fuente de... ¿Perdón? Es que no me quedó en claro porque dijo que estaba en paralelo la fuente de 1 voltio con la resistencia. O sea, porque veo que hay nodos entre una fuente y 7 ohms. Acuérdate que siempre puedes delimitar los nodos. Delimita el nodo de aquí y te va a quedar que es esto de aquí. ¿Sí o no? Este es uno de los nodos, ¿no? Que tiene la resistencia de 2 ohmios. Y este nodo está tocando tanto a la resistencia de 2 ohmios como a la fuente de 1 voltio. Y ahora verifiquemos el segundo nodo de la resistencia de 2 ohmios. Es el de acá abajo. Y está tocando tanto la resistencia de 2 ohmios como la de 1 voltio. Como ambas están compartiendo el mismo par de nodos, están en paralelo. ¿Ahí quedó claro? Me confundí porque que al lado tenía una de 7 ohms y acá una fuente. Claro, es que podrían no estar en paralelo cuando hay un elemento en medio, ¿sí? Podría ser un poquito confuso ahí, ¿sí? Pero ahí ya quedó claro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, espero que sí. Si nos damos cuenta, como mencionó el compañero, aquí esta tiene más y menos. Más en el nodo celeste y menos en el nodo rojo. En cambio, la otra tiene menos en el nodo celeste y más en el nodo rojo. Acuérdense cómo está esta fuente, ¿no? El terminal más grandecito es el positivo y el más pequeño es el negativo. ¿Ya? Entonces, como están al revés las polaridades, en el celeste tenemos más menos y en el rojo también tenemos más menos, están al revés, es una conexión en antiparalelo. Entonces, el voltaje de una es el negativo del voltaje de otra. ¿Ya? Bueno, si hasta ahí tienen alguna duda, avísenme. Si no, continuamos. No hay ninguna duda. Chévere. Entonces, ya. Ahora, verificamos que esto de aquí es como si estuviesen conectado a un cable, ¿no? Abajo. Por lo tanto, esta fuente de 5 voltios y esta resistencia de 5 ohmios, ¿cómo se encontrarían conectadas? En paralelo también, ¿no? Esta es como que un poquito más sencilla de ver. Como se encuentran conectadas en paralelo, me dan un segundo, por favor. Creo que ya no les pide, no les deja entrar directamente al canal cuando utilizan el link, así que creo que no hay problema. Ya, bueno, como se encuentran conectadas en paralelo, también tienen el mismo voltaje. En este caso, como no me han definido, entre comillas, una polaridad para la resistencia, aunque en realidad sí la podría definir yo, en el sentido de la corriente, tendría que definir más o menos, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cómo se encontraría si yo defino esta polaridad para la resistencia? ¿Cómo se encontraría conectada con respecto a la de 5 voltios? También en antiparalelo. ¿Por qué razón? Porque el nodo en el que esta tiene el negativo
es en el que la resistencia de 5 voltios tiene su positivo. Y el nodo en el que esta tiene su positivo es en el que la fuente de 5 voltios tiene su negativo. ¿Sí? Si se dan cuenta, están al revés también los nodos. Las polaridades, perdón. Como están al revés, automáticamente el voltaje de esta resistencia es el negativo del de la fuente, menos 5 voltios. ¿Sí? Y por ley de Ohm, yo podría determinar que la corriente IY no es nada más que el voltaje en la resistencia, que es menos 5 partido 5. Menos 1 amperio. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Ya. Ahora, ¿qué podríamos también, por ahora, coincidir o considerar, perdón, como condición redundante? Podríamos considerar los dos elementos que acabamos de analizar. Esta resistencia, perdón, un segundito, por favor. Ahí, ya. Esta resistencia y esta resistencia de acá. ¿Por qué razón? Porque ambas se encuentran conectadas en paralelo ¿a qué? A fuentes de voltaje, ¿ya? Y las podríamos desconectar del circuito para poder ver el circuito un poquito más pequeño. Teniendo en cuenta una cosa, que tal vez cuando yo bote esta resistencia, ya no voy a perder la corriente Y, pero ya sé cuánto vale, así que ya no importa porque ya la puedo reemplazar directamente aquí. Lo mismo con el voltaje Vx, la puedo reemplazar directamente aquí en el valor y ya, ¿sí? Eso no se preocupe. Pero ¿qué más va a pasar? Cuando yo desprecie esta corriente, esta resistencia por estar en redundante, va a desaparecer esta corriente que está aquí. Porque es como que yo desconecto esta resistencia y cuando yo la desconecto, estoy haciendo un cambio en el circuito, ¿ya? Un cambio que va a hacer perder variables internas. ¿Cuáles variables internas? Esta de aquí. ¿Sí? También va a pasar una corriente distinta a través de esta fuente. ¿Sí? Por si acaso, ¿ya? Entonces, se va a perder esta corriente y todo esto, ¿ya? Lo mismo va a pasar con esta fuente. Cuando yo desconecte la resistencia de acá, a través de esta fuente, va a pasar una corriente distinta, ¿ya? Así pasa cuando quito elementos redundantes. Ya por ahora, lo primero que vamos a hacer es reemplazar cuánto valen los voltajes y corrientes, ¿no? Esta fuente vale 2Vx. ¿Cuánto vale Vx? Vale menos 1, perdón. Por lo tanto, la fuente es igual a menos 2 voltios, ¿sí? No sé si se ve hasta ahí, me parece que sí. Bueno, y la fuente de corriente vale 3 veces IY. IY vale menos 1. Sí, vale menos 1, si no me equivoco. Entonces, por lo tanto, lo que entra aquí, perdón, 3 veces menos 1 es menos 3 amperios, ¿sí? Ya. Sí, correcto. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Dime, dime. Sale negativo, se le podría cambiar el sentido, por ejemplo. Sí, puedes ponerla hacia abajo como 3 amperios, ¿sí? Como tú quieras. Y así mismo el de arriba, ¿no? Sí, también. Si tienes menos 2 voltios, lo que puedes hacer es cambiarle la polaridad, poner el más aquí y el menos acá y ponerle 2 voltios positivos. ¿Correcto? ¿Sí? No lo vamos a hacer, pero sí se puede hacer. Es conveniente, puede llegar a ser conveniente para tratar de olvidarnos un tanto de los signos de esas fuentes, ¿no? Sí, puede ser. Correcto. Entonces, hasta ahí nadie tiene ninguna otra duda. ¿Todo les está quedando claro? Ahora sí vamos a empezar a quitar ya lo redundante. Bueno, quitando lo redundante, me quedaría un circuito tal que así. Dame un segundo, por favor. Este circuito sí es un poquito más extenso, entonces. Entonces aquí colocaría esta resistencia que es de 2 ohmios. Aquí colocaría el nodo, bueno, el puntito en donde convergen las corrientes. Aquí colocaría la fuente controlada, que podría colocarla con la flechita hacia abajo, como mencionó el compañero. Podría ser. Pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿no? Sí, podría ser. Sí marqué la entrada a la ayudantía. Sí, sí, la marqué, ya. Entonces, aquí tendríamos la resistencia de 1 ohmio. Y aquí tendríamos ahora, bueno, la fuente de 2 voltios que estaba aquí. Yo dibujo las fuentes de forma distinta, pero pues es lo mismo, ¿no? Eso es una fuente DC, ¿sí? No la dibujo con esta notación que está aquí, porque la notación está de una batería, porque pues la verdad no quiero, ¿sí? Es más fácil la otra. Entonces, aquí tendríamos ahora la fuente de voltaje.
controlado, y ya sabemos que su valor va a ser menos 2 voltios. Ya la podemos tratar como una fuente independiente, por así decirlo, ¿ya? Porque ya sabemos su voltaje. Ya no depende de una variable, por así decirlo, ¿ya? Tenemos la resistencia de 7 ohmios. Tenemos acá, ojo lo que voy a hacer. Como he quitado a la resistencia de 2 ohmios, solo voy a dejar el cable que conecta a la fuente de 1 voltio, ¿sí o no? Por lo tanto, la voy a conectar aquí. Aquí. Menos más 1 voltio. ¿Ya? Ahí conecto lo que sigue, que es la resistencia de 7 ohmios. ¿Sí? Ya no está la corriente I que me pedían, pero no se preocupen porque sí la vamos a poder determinar igual. ¿Sí? De forma indirecta, por así decirlo. Luego, conecto lo que estaba abajo, que es la resistencia de 3 ohmios, que tiene el voltaje V1. ¿Sí? Ya, y aquí, entre las dos, como ya no está el ramal entre la fuente de corriente y la resistencia de 3 ohmios, había un cable. Y ya no está, ya desconecté la resistencia de 5 ohmios. ¿Qué conecto ahora? Solo la fuente de 5 voltios. Sí, 5 voltios. Ya. Listo, 5 voltios. Se ve un poquito más pequeño el circuito, un poquito más sencillo de analizar, ¿sí o no? Ahora, conecto lo que es. El de la fuente de 1, ¿de dónde salió? Ah, ya, es la fuente de perdón, de 1 voltio que estaba aquí. En lugar de conectarla así, como está, perdón. Dame un segundo. Ya. En lugar de conectarla así, menos y más, la moví, como que la moví, la desplacé para acá, nada más, y la conecté aquí, de forma vertical. Sí, no hice nada más que eso. Esta fuente de aquí, la moví, la puse por acá. ¿Sí quedó claro? Una pregunta, por ejemplo, usted eliminó, ¿no? La BX, Ajá. la GBX, y ahí no tendría que desaparecer también el que era dependiente de BX. No, porque ya no la estoy tomando como una fuente dependiente, la estoy tomando como una fuente de voltaje normal que vale menos 2 voltios. Sí. Es como si ya no existe ese BX, pero ya tampoco. ¿Perdón? Es que como decía que BX hace 0, entonces... No, no se hace 0. No se hace 0, desaparece el circuito nada más. No es que salga, no es que se haga 0. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ya, chévere. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ahí son si estoy yendo muy rápido o algo, ¿ya? Bueno, tengo la resistencia acá de 8 ohmios. ¿Sí? Por si acaso, el BX ya no lo considero porque ya lo reemplacé. ¿Sí? Si ya lo reemplacé, ya no lo considero. ¿Sí? No es que se haga 0, solo que ya no lo tengo que considerar porque ya reemplacé su valor. Lo mismo pasa con el IY de acá. ¿Ya? Ya no me interesa saber nada de eso porque ya los reemplacé. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos el B2. Acá tenemos ya, de estos de aquí ya no podemos hacer mucha cosa. Directamente tenemos que comenzar a reemplazar ya directamente igualito el circuito. Dibujarlo igualito. ¿Ya? Me dan un segundo. Sí. Bueno, el dibujo no se ve tan bien porque está dañada la digitalizadora, pero bueno, aquí tenemos 7 ohmios y aquí tenemos una resistencia de 1 ohmio. ¿Ya? Listo. Hasta ahí ya tengo el circuito lo más reducido que yo puedo hacer a simple vista. Entonces, llegado a este punto, ya hemos aplicado todo lo que hemos aprendido durante las ayudantías presenciales, ¿no? Aplicar conexiones redundantes, elementos en paralelo, elementos en serie y así. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora no se me ocurre otra forma más que aplicar métodos generalizados, método de mallas, método de nodos, pero en el ejercicio me dice no aplique método de mallas ni método de nodos. ¿Qué hago entonces? Sé que solo voy a tener que aplicar ley de voltaje de Kirchhoff y leyes de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, voy a crear variables de corriente, tal y como lo hice en el ejercicio anterior. Solo que este aquí va a ser un poquito más extenso. Entonces, ¿desde dónde yo empiezo a crear variables de corriente? Empiezo de izquierda a derecha por la parte de arriba. Entonces, por la parte de arriba lo que voy a tener entrando una corriente y 1. Una corriente y 1. Que digamos que es la corriente que sale de esa fuente. Yo le he dado el sentido entrando porque voy a suponer que esa corriente y 1 sale de esta fuente, ¿no? ¿Ya? Por aquí, entrando, la corriente de menos 3 amperios.
¿sí? Esta no le voy a poner un nombre porque ya sé cuánto vale, ¿no? Por acá le voy a poner, qué sé yo, una corriente a esta fuente llamada I2. A esta fuente le voy a poner una corriente que digamos que sale de ella llamada I3. ¿Ya? Llegamos a este punto y en este punto tenemos otros ramales. Tenemos aquí que entra la corriente I2 y salen dos corrientes. A esta corriente que sale de acá la voy a llamar, qué sé yo. Ya tenemos I1, I2, I3. Vamos a llamarla I4, ¿ya? Vamos a llamarla I4. Esta de aquí vamos a llamarla I5, ¿ya? Vamos a seguir el camino de I5 que entra por aquí. I3 recorre todo el circuito, ¿verdad? Así. Y sale por aquí, ¿no? Sale aquí. Sí, siempre dibújenle todo el sentido de las corrientes si es posible, o trazos por donde saben que va a pasar la misma corriente para que no se pierdan, ¿ya? Y en este nodito que está aquí, digamos que van a salir dos corrientes. Vamos a dibujarla como corriente I6. Y esta de aquí vamos a dibujarla así, I7, ¿ya? Sin ningún problema, ¿ya? Sería del otro lado porque igual está entrando por el positivo esta fuente, pero no importa. Dibujémosla en el sentido que nosotros queramos, ¿no? El sentido es más referencial, es más por intuición que yo le pongo el sentido. No es que tiene que ir en este sentido esta corriente y nada de eso. Ustedes pueden coger el sentido opuesto, igual al resolver el ejercicio, si consideran bien los signos y todo, les va a salir la respuesta, ¿sí? No se preocupen por eso, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿hace falta agregar alguna otra variable? Por ahora parece que no. Bueno, en este caso sí, porque me he olvidado de una corriente acá. Si se dan cuenta, aquí hay tres corrientes, no una sola, porque hay un ramal que se divide en tres cables. Vamos a ponerle este de aquí, corriente y 8. ¿Ya? Me he olvidado de esa corriente. ¿Ya? Entonces tenemos 8 incógnitas de corriente. Como son 8 incógnitas, recordemos nuestra clase de álgebra, tenemos que sacar 8 ecuaciones. ¿Sí? Mismo número de incógnitas que de ecuaciones, para que el sistema tenga solución. ¿Ya? Otra cosa de álgebra que tenemos que recordar, que ninguna de las ecuaciones tiene que ser múltiplo de la otra. No puede haber una fila llena de ceros, tampoco, sí, no puede haber una fila llena de ceros, ni una columna, bueno, si hay una columna llena de ceros, significaría que tampoco vamos a encontrar esa variable, por si acaso. Bueno, recordemos ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, vamos a armar las 8 ecuaciones. No se asusten aquí, lo de las 8 ecuaciones es súper sencillito, pero traten de no preguntar todo lo que necesiten porque aquí ya se vuelve un poquito más pesado esto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con las 8 ecuaciones. Entonces, aquí tenemos, primero identificamos, como estamos hablando de variables de corriente, lo que vamos a crear son noditos, ¿ya? Son nodos o puntos de convergencia. A este lo vamos a llamar nodo 1, a este de aquí lo vamos a llamar nodo 2, a este de aquí lo vamos a llamar nodo 3 y a este de aquí lo vamos a llamar nodo 4, ¿ya? Sí, bueno, no se ve bien, pero nodo 4, ¿ya? Les digo que siempre empiecen desde arriba porque ya saben que las corrientes circulan por la parte de abajo y se vuelven a relacionar y pues los nodos de abajo no son tan relevantes, ¿sí? Casi siempre solo tienen que aplicarle a los nodos de arriba las corrientes, ¿no? Habrá casos, excepciones en las que tengan que crear corrientes en los nodos de abajo, pero no es este de aquí, ¿sí? Este de aquí no es una de esas excepciones. Veamos un segundo. Ya, un segundo, por favor. Ya, disculpen. Ahora sí, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es como, bueno, ya definimos variables de corriente, las primeras ecuaciones, las más lógicas que tendríamos que sacar, son las ecuaciones de las leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? No se preocupen, son muy sencillitas. Vamos a analizar nodito por nodito. En el nodo 1, si podemos dibujarlo, el nodo 1, el puntito rojo que está aquí, podríamos dibujar las corrientes que entran y que salen a través de él. La corriente que entra es I1. La corriente que sale es I8. Espera, chuta. Tenía planeado hacer más ejercicios. Si no alcanzamos a hacer todos los ejercicios, lo hacemos mañana. Mañana nos quedamos un poquito más. Porque hoy día tengo planificación y no puedo faltar ni llegar tarde a esa clase. Así que mañana sí nos quedamos un poquito más de tiempo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las corrientes entrando al nodo 1. Entonces hacemos ley de corrientes de Kirchhoff. Recordemos, una ley de corrientes de Kirchhoff siempre es sumatoria de corrientes entrando es igual a sumatoria de corrientes saliendo. ¿Sí? Bueno, sencillito, ¿no? En el nodo 1 tenemos esto de aquí. Vamos a dibujar primero todos los nodos, por si acaso, para no perdernos. Ya, entonces, de este lado vamos a dibujar el nodo 2. En el nodo 2
¿Qué tenemos? Bueno, tenemos entrando a la corriente I8 por el lado izquierdo. ¿Sí? Aquí está corriente I8. ¿Sí? Tenemos entrando a la corriente I3, que viene de la parte de abajo. Y tenemos saliendo a la corriente I2. ¿Ya? Vamos a movernos un poquito para acá. Y vamos a dibujar el nodo 3. Nodo 3, vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. ¿Ya? No ocupa mucho espacio. Nodo 3, tenemos entrando a la corriente I2. Tenemos saliendo a la corriente I5. Y tenemos saliendo a la corriente I4. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me avisa. ¿Sí? Y por último, tenemos el nodo 4. En el nodo 4 tenemos pues el puntito de convergencia. Ojo, nodo 4 es este, ¿sí? Entrando, corriente I5 y saliendo, perdón. Sí, y saliendo tenemos las corrientes I3 de este lado de arriba, I7 e I6. ¿Sí? Listo, tenemos los 4 nodos. ¿Ya? Apliquemos ley de corrientes de Kirchhoff rapidito para cada uno de esos nodos. ¿Ya? Tratando, ojo, aquí con lo de la ley de corrientes de Kirchhoff también es lo mismo. Tratamos de dejar todas las, tenemos, bueno, igual sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen. Hagámoslo así. Me va a quedar I1 menos 3 amperios, o sea, la suma de estas dos corrientes que están entrando, es igual a la corriente que sale. ¿Ya? I8. Pero ¿qué sucede? Tenemos en ambos lados del igual incógnitas. Lo que tratamos de hacer para evitarnos tanto problema es, una vez que ya le agarremos experiencia a la ley de corrientes de Kirchhoff, es tratar de dejar todas las incógnitas del lado izquierdo y todas las constantes del lado derecho. De tal forma que esto me va a quedar que I1 menos I8 es igual a 3 amperios. ¿Ya? Si tratemos de llegar siempre a la ecuación directa, ¿ya? De ser posible, tratemos de llegar a la ecuación directa, directamente poner esto de aquí, en lugar de primero la de acá y luego la de acá abajo, ¿ya? Tratemos siempre de llegar a la ecuación directa, ¿ya? Listo. En la de acá, sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. I3 más I8 es igual a I2, perdón, que es la que sale. Ya, si pasamos el I2 al otro lado, me quedaría I3 menos I2 más I8 es igual a 0. ¿Ya? Por si acaso, todas estas ecuaciones ya son una de las ecuaciones de mi sistema, ¿no? Número 1 y la ecuación número 2. Si ustedes desean, pueden ir agregando ya estas ecuaciones al sistema de ecuaciones, ¿no? Ya saben que va a ser un sistema de ecuaciones de 8 incógnitas. Vamos a tener fila 1 para I1, fila 2 para I2, fila 3 para I3 y así hasta la 8, ¿no? ¿Sí? Si desean. Si no, igual lo vamos a hacer al final, ¿no? Igual les voy a mostrar cómo le queda la matriz en MATLAB, porque yo la tengo. O sea, les voy a mostrar solo la matriz. Si no les voy a mostrar cómo hacerlo en MATLAB, porque no es necesario eso, ¿no? Bueno, ahora, sumatoria de corrientes que entran igual a las que salen. I2, perdón, I2 es igual a I4 más I5. ¿Sí? Por lo tanto, despejando, pasando, qué sé yo, el I2 al otro lado, me quedaría que I4, perdón, el I2 al otro lado me quedaría que menos I2 más I4 más I5 es igual a 0. Simplemente pasé el I2 al otro lado, ¿ya? Pueden despejar hacia cualquier lado, ¿no? El que ustedes quieran. Y esta sería mi ecuación número 3. Hasta ahí les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O todo está quedando claro? Chévere. Por último, la cuarta ecuación. Si se dan cuenta, hemos sacado 4 ecuaciones de las 8 que necesitamos fácilmente, ¿no? La cuarta ecuación sería sumatoria de corrientes que entran y 5, que es la única que está entrando, es igual a sumatoria de corrientes que salen. I3 más I6 más I7. ¿Sí o no? Por lo tanto, si pasamos el I5 a restar al otro lado, me quedaría la ecuación cuarta, I3 menos I5 más I6 más I7 igual a 0. Tratan de llevar también siempre en orden. Si se dan cuenta, las estoy colocando en orden, pues, como que ascendente, ¿no? 3, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tratan de llevar un orden para que puedan fácilmente colocar el sistema de ecuaciones en su calculadora de sistemas de ecuaciones. O si tienen una calculadora que pueda resolverlo, en la calculadora, ¿no?
Bueno, tenemos ahí el 4, ¿ya? Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Por si acaso, alguien me pidió que resuelva un ejercicio, lo vamos a resolver después de este, no se preocupen, ¿sí? Y ya el otro lo dejamos para mañana. El otro que me pidieron hace días, pero bueno, el de ayer sí lo vamos a resolver hoy, ¿sí? Bueno, tenemos ya todas las ecuaciones que me permiten la ley de corrientes de Kirchhoff. Me faltarían las ecuaciones. Me faltarían 4 ecuaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? Ya comienzo a entrar en desesperación. No tanto, porque podríamos hacer ley de voltajes de Kirchhoff. Y se preguntarán, chuta, ¿y cómo hago la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿En dónde la hago? Podría ser aquí. Busquemos las mallitas. Busquemos ahora las mallitas en las que no se encuentren fuentes de corriente. ¿Por qué? Porque en las que no se encuentran fuentes de corriente vamos a poder determinar expresiones para la ley de voltajes de Kirchhoff sencillas, en función de las corrientes que acabamos de crear. ¿Ya? Por ejemplo, esta mallita de aquí. En esta mallita de aquí solo tenemos resistencias y fuentes de voltaje, ¿sí o no? Por lo tanto, va a ser sencillo aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Denme un segundito, por favor. Déjenme marcar con un color. Aquí, ya. Vamos a elegir un sentido. ¿Ya? Ley de voltajes de Kirchhoff. Ustedes ven que yo siempre tomo el sentido, este sentido de aquí para poder determinar la ley de voltaje de Kirchhoff. No necesariamente lo tienen que hacer como yo lo hago. Pueden hacerlo con sentido opuesto y les va a salir la misma expresión, solo que a veces multiplicada como si multiplicasen a ambos lados por -1. Igual es lo mismo, es equivalente. ¿Sí? No se preocupen. Pueden hacer el sentido que ustedes quieran, ¿ya? Siempre y cuando lleguen a la misma expresión. No vale la pena. El sentido que ustedes elijan es indiferente, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff de verde. Y pues notamos una cosita. Si quieren podemos empezar a tomar mallitas auxiliares. Ya para no confundirnos. Tomemos mallitas auxiliares y saquemos los elementos que están ahí. Estos elementos que están subrayados amarillo. Sería, en la mallita auxiliar tendríamos la fuente de -2 voltios. Como dijo el compañero, la podrían virar y cambiarle la polaridad, ¿no? Cambiarle, perdón, el signo. ¿Sí? Tenemos la resistencia de 7 ohmios por la que está pasando una corriente I3 en este sentido. ¿Ya? Acuérdense que la mallita auxiliar es solo para ver los voltajes, ¿no? Eso es lo que vimos el día viernes. Tenemos la otra fuente de voltaje de 2 voltios y la otra resistencia de 7 ohmios. ¿Sí? Solo sacamos del circuito lo que está en la mallita. Ya por esta resistencia de 7 ohmios está pasando la corriente I5, ya que la polariza con más por donde ya entra y menos por donde ya sale. Más por donde ya entra y menos por donde ya sale. ¿Ya? Y el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff es este de aquí. Ay, perdón. Voy a dibujarlo aquí. Este de aquí. ¿Ya? Sí, este es mi sentido de mi LBK. ¿Ya? Esta va a ser mi primera ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, en el sentido de esta ley de voltaje de Kirchhoff, este voltaje de -2 voltios este voltaje de 2 voltios positivo sería una caída de voltaje en el lado de las fuentes. Acuérdense que esto es sumatoria de voltajes de fuentes como subidas de potencial es igual a sumatoria de voltajes de resistencias como caídas de potencial. Este voltaje de una fuente es una caída de potencial, entonces lo pongo negativo en el lado de las fuentes. Este voltaje de esta fuente de acá, perdón, es una caída de potencial. Entonces también le tengo que cambiar el signo. Sería -2. ¿Sí? Y esto es igual a sumatoria de voltaje de resistencias. En el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff, me muevo de menos a más en esta resistencia. Como estoy subiendo el potencial en una resistencia, le pongo negativo su voltaje. ¿Sí? -7 multiplicado por I3. ¿Sí? Yo estoy aplicando directamente esta forma, ya no estoy aplicando sumatoria de subidas igual a sumatoria de caídas, para no complicarnos la vida, porque siempre lo más recomendable es voltaje de fuentes igual a voltaje de resistencia, para que ya les quede la ecuación directa, ¿sí? Por eso lo estoy aplicando así, la forma más directa, ¿ya? Y este voltaje de aquí también estoy subiendo de potencial. Como es una subida en el lado de las resistencias, lo pongo negativo, -7 veces I5. Esto se vuelve -2 más 2, 0. 0 es igual a -7 veces I3 más 7 veces, perdón, -7 veces I5. ¿Sí? Si ustedes hubiesen tomado el sentido opuesto en la ley de voltaje de Kirchhoff, les hubiese quedado igual lo mismo, pero con signos cambiados. O sea, más 7 veces I3 más 7 veces I5 igual a 0. Les quedaba lo mismo. ¿Ya? No se preocupen por eso. Elijan el sentido que ustedes quieran. ¿Ya? Y esta es mi ecuación número 5. ¿Ya?
Hasta ahí les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Profe, ahí usted eligió I5 porque es el que pasa, ¿no? Por resistencia. Sí, es el que pasa por la resistencia, ¿sí? En la mallita auxiliar considero la corriente que pasa por la resistencia, ¿sí? Aquí está. ¿Sí queda claro? Bueno, espero que sí. Ahora, vamos a hacer la siguiente ley de voltaje de Kirchhoff, porque ya tengo 5 ecuaciones, pero son 8. Tengo 8 incógnitas. Entonces, vamos a buscar la siguiente. La siguiente sería, a ver, déjenme ver. ¿Cuál sería conveniente? Buena pregunta. Podría ser, déjenme ver. Busquemos otro camino en el que tengamos fuentes de voltaje. Por si acaso aquí me olvidé de poner el voltaje de la de acá. Un segundo. El voltaje de esta fuente es 100 voltios. Sí, disculpen. Aquí el voltaje de esta fuente es 100 voltios. Ya, listo. Ahora, busquemos otro camino en el que podría ser conveniente hacer una ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a ver, podría ser conveniente, qué sé yo. Podría ser conveniente este camino, por ejemplo. Este de aquí. Esta mallita auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este camino, en este lazo cerrado, solo tenemos fuentes de voltaje y resistencias. Resistencias cuyo voltaje va a depender de las corrientes, las incógnitas de corriente que yo he creado. ¿Ya? Entonces es sencillo, ¿no? Tenemos una buena opción ahí. Entonces vamos a sacar la mallita auxiliar, pero no sin antes definir cuál va a ser el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cuál va a ser mi sentido? Pues el sentido que yo siempre tomo, cualquiera, en realidad puede ser cualquiera, pero tomemos ese sentido de aquí, ¿ya? Entonces, dibujemos la mallita auxiliar, lo que tenemos que extraer para poder sacar las corrientes, ¿no? Perdón, los voltajes. A través de esta resistencia pasa la corriente I6. Y bueno, ahorita se estarán preguntando, ¿y qué pasa con las resistencias que están en la parte de abajo? Ya vamos a ver qué pasa, ¿ya? Aquí tenemos la resistencia de 9 ohmios, ¿ya? Aquí tenemos la fuente de voltaje de 5 voltios. Aquí tenemos, bueno, aquí estaría los nodos entre los cuales está conectada la fuente de corriente, ¿verdad? Aquí estaría conectada la fuente de corriente, pero no lo vamos a dibujar porque el sentido, la razón por la que yo dibujo mi mallita auxiliar es para eso mismo, para olvidarme de los elementos que están fuera de la mallita en la que voy a hacer mi ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Dibujo la resistencia de 7 ohmios y dibujo la resistencia de 1 ohmio, ¿sí? Y aquí ya tendríamos la mallita. Acuérdense, esos terminales de tierra que están allá abajo simplemente indican que son un mismo nodo. Nada más. Lo pueden cerrar así y poner aquí el terminal de tierra, el 0 voltios. ¿Sí? Nada más. Ahí estaría la mallita cerrada y ya tendríamos el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff. Ojo, recuerden, la mallita auxiliar no quiere decir que estos elementos ahora se encuentren en serie. Simplemente la estoy utilizando para ver cómo tengo que hacer mi ley de voltaje de Kirchhoff y no confundirme, ¿ya? Nada más es para eso, ¿sí? Entonces, más aquí, menos acá. Ahora, ¿qué pasa con estas dos resistencias? ¿Qué va a pasar con las corrientes a través de ellas? ¿Cuáles van a ser? Bueno, para esas corrientes yo voy a hacer básicamente ley de corrientes de Kirchhoff en estos puntitos que están aquí. Pero la voy a hacer súper rápida, ¿ya? Para dejarla en función de las corrientes de arriba, para no crear nuevas variables de corriente, ¿sí? Porque si no, tenía que sacar más ecuaciones. Bueno, dos ecuaciones que ya están incluidas ahí, pero para evitarme ese problema, nada más. Solo porque igual al momento de escribir el sistema de ecuaciones en la calculadora, ya con 8 ecuaciones, el sistema es medio grandecito. Entonces, imagínense con 10 ecuaciones. Entonces, para evitarme ese problema, voy a hacer aquí una ley de corrientes de Kirchhoff. Si se dan cuenta, las dos corrientes que están aquí, la de 5 y la I7, las voy a marcar con rojo, disculpen un segundito, estas dos corrientes están entrando a este punto de convergencia. Por lo tanto, voy a tener una corriente saliendo, es lo más lógico, ¿no? Entonces, esa corriente que está saliendo va a ser igual a la suma de las dos que están entrando, 5 más I7. ¿Sí? Ya tengo que aquí la corriente que entra es 5 más I7. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo acá. Perdón, ahora sí. Esta corriente I6 está entrando, esta está saliendo, y voy a decir que la corriente en la de 7 ohmios está saliendo también. Entonces hago ley de corrientes de Kirchhoff, sumatoria de corrientes que entran es igual a las que salen, y me quedaría que esto es 5 menos la corriente I6. Nada más. Si alguien se perdió en esa ley de corrientes de Kirchhoff, me avisa. Denme un segundo, creo que me perdí. Profe, el A ver, último que definió, usted le puso está al revés. hacia abajo. Sí, yo elegí el sentido. Sí.
Sí, por si acaso, si hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodito, me quedaría, bueno, básicamente así. Aquí me quedaría la corriente de 5 amperios y aquí me quedaría la corriente de 6, perdón, la corriente I6, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, sumatoria de corrientes que entran, solo I6, es igual a sumatoria de las corrientes que salen. Si quieren, llamemos a esta corriente IX. Ya, IX más 5. Y de ahí despejo que IX es igual a I6 menos 5. Y eso es lo que estoy colocando acá. Directamente le coloco el valor de I6 menos 5. Con el objetivo de no crear otra incógnita. ¿Sí me doy a entender? No crear la incógnita IX. ¿Sí? ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No. El sentido, recuerden, el sentido en el que ustedes crean una corriente, estas incógnitas de corriente, es a su conveniencia. Ustedes pueden elegir el sentido que ustedes quieran. Lo único que va a cambiar es que si eligen un sentido o el otro, les va a cambiar el signo de la respuesta, pero igual va a ser válida y la van a poder utilizar para la solución. ¿Ya? ¿Todo correcto hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a hacer ahora rapidito la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, polarizamos las resistencias, más por donde entra la corriente y menos por donde sale, más por donde entra y menos por donde sale. Si se dan cuenta, aquí le he agregado estos puntitos que están aquí para que se acuerden que no tienen la misma corriente de todos los elementos. El circuito tiene conectadas más cosas. Acuérdense, la mallita auxiliar es solo para ver los voltajes. Entonces, sumatoria de subidas de voltaje en las fuentes. Acuérdense, sumatoria de voltajes en las fuentes como subidas de voltaje es igual a sumatoria de voltajes en las resistencias como caídas de voltaje. En esta fuente está cayendo el voltaje, por lo tanto su voltaje de este lado, el lado de la fuente, es negativo. ¿Ya? Y en esta resistencia está cayendo el voltaje, por lo tanto su voltaje en este lado de las resistencias es positivo. ¿Sí? Creo que no pueden ver cuando indico esta resistencia y esto porque no se ve, pero me refiero a esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí. ¿Sí? Está cayendo el voltaje. Ahora, en esta resistencia de acá, sin el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff, me estoy moviendo así, de menos a más. Está subiendo el voltaje, es una subida de potencial. Como es una resistencia, lo pongo negativo del lado de acá. ¿Ya? Menos 7 por I6 menos 5. ¿Ya? Creo que me he equivocado aquí. Denme un segundo. Son 2 ohmios, no 7 ohmios. Sí, disculpen. Aquí me equivoqué. Esta resistencia es de 2. Sí, disculpen. Casi no nos sale el ejercicio. Bueno, aquí es 2. Sí, lo escribí mal. Sí, ya. Entonces aquí sería 2. Listo. Ya, perfecto. Listo. Ahora vamos con la siguiente resistencia. La siguiente resistencia sería la de acá. Estoy yendo de menos a más. Es una subida de potencial. Como es del lado de una resistencia, le pongo menos. Menos 8 por la corriente que tiene, que es I6. Y en la última estoy yendo de más a menos. Por lo tanto, es positivo porque es una caída de potencial en una resistencia. ¿Sí? 7. Ahora realizo realizo las multiplicaciones internas y todo eso. Y me quedaría 5 más 5 y 7. Perdón, más I7 por 1, que es I7. Disculpen. I7 por 1, que es I7. Menos 2 por I6. Y menos 2 por menos 5 es 10 positivo. Menos 8 y 6 más 9 y 7. ¿Sí, no? 5 más 10, 15, los pasamos al otro lado, menos 15, menos 5, menos 20. Y 7 más 9 y 7 me da 10 y 7. ¿Sí o no? Menos 2 y 6, menos 8 y 6 me da menos 10 y 6. Más 10 y 7. ¿Ya? Y ya esta es mi ecuación de esta ley de voltaje de Kirchhoff y es mi ecuación número 6. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les está quedando claro? Todo claro. Ya, chévere. Ahora vamos a ver la siguiente mallita. Ojo, tienen que ser mallitas distintas. Pueden compartir uno que otro ramal, ya, pero por lo general no toda la mallita tiene que ser igual, ¿sí? Cuando vayan a elegir la otra mallita, la siguiente mallita para hacerle de voltaje de Kirchhoff.
Entonces busquemos otra. Recuerden, ¿cuál es la condición para elegir la mallita para la ecuación auxiliar? Ay, se me fue la palabra. La regla, por así decirlo, la condición es que no existan fuentes de corriente en esa mallita que vamos a elegir. ¿Por qué? Porque es complicado encontrar su voltaje. ¿Sí? Tienen que ser solo resistencias y fuentes de voltaje. Con voltajes conocidos, obviamente, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, podríamos tomar esta de aquí. ¿Sí o no? Esta de aquí tiene solo resistencias y fuentes de voltaje. ¿Sí o no? Por lo tanto, tomemos esa mallita. ¿Sí? Y dibujemos otra mallita auxiliar. ¿Sí? Voy a dibujarlo de este lado para hacerlo todo para el lado derecho, perdón, y no complicarnos, ¿ya? Entonces, tomando la mallita auxiliar, lo que nos quedaría sería esto. Si mal no recuerdo, aquí había una fuente de 100 voltios, aquí había una resistencia de 2 ohmios por las que está pasando una corriente que es I1 más menos. Aquí había un punto de convergencia, perdón, y aquí pasaba una resistencia de, creo que era 1 ohmio, y aquí pasaba la corriente I8. Sí, denme un segundo, ya lo confirmo. Sí, estamos bien. Tenemos fuente de 2 voltios, fuente de 1 voltio, resistencia de 3 y fuente de 5 voltios. Entonces aquí tendríamos punto de convergencia de nuevo, una fuente de 2 voltios con esta polaridad. De ahí, si mal no recuerdo, ya se me olvidó, creo que era una fuente de 1 voltio así. Una resistencia de 3 ohmios que tenía, bueno, más o menos el voltaje B1, pero no importa ese voltaje B1 porque no lo vamos a considerar como incógnita todavía. Ya a través de ella pasaba la resistencia I4. Y luego de aquí venía conectada a la fuente de voltaje de 5 voltios. ¿Sí? ¿Ya? Acuérdense, esto de aquí es como si estuviesen conectadas así. ¿Sí? Da igual. Bueno, ya tenemos dibujada nuestra mallita. Sabemos que vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido que nosotros queramos, obviamente, ¿no? Si nos damos cuenta, me da un segundo, por favor. Ya. Si nos damos cuenta, en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cómo nos van a quedar todas las fuentes? Siempre, en este caso, en esta mallita, está hecha de tal forma de que todas las fuentes, en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff, voy a moverme a través de ellas desde el menos hacia el más. Es decir, que todas van a ser subidas de potencial. ¿Sí me doy a entender? Todas van a sumarse del lado de las fuentes. 100 voltios más 5 voltios más 2 voltios más 1 voltio. ¿Ya? Y en el lado de las resistencias va a quedar lo mismo. ¿Por qué? Porque en el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff, siempre me voy a mover, en este caso, de más a menos en estas resistencias. ¿Sí? Por lo tanto, todas van a ser caídas de potencial y van a ser positivas de este lado. ¿Sí? Y todas me van a quedar sumando. Es un análisis que se ve a simple vista, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Al momento de haber colocado las fuentes, las corrientes con sus polaridades, las polaridades de las resistencias, nos damos cuenta de eso. ¿Sí? Si alguien no lo vio, me avisa, ¿no? Entonces, aquí me quedaría automáticamente que esta ecuación es 108 es igual a 2 veces I1 más 3 veces I4 más I8 o I8 por 1. ¿Ya? Y esta sería ya mi ecuación número 7. ¿Sí? Este ejercicio es, digamos, que de los más larguitos que van a encontrar para esta unidad, ¿no? Para la parte de DC. Ese es creo que el más complicadito que he encontrado hasta ahora. Ya, tenemos la séptima ecuación. Me falta la última. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos hecho? ¿Algo no les está quedando claro? ¿Todo claro? Chévere. Dame un segundo. Ya ahí. Perfecto. Vamos a elegir nuestra última mallita. Recordando que no tiene que ser igual, o sea, no tiene que tener los mismos elementos que las mallitas anteriores. Pueden repetirse uno que otro, pero no todos, ¿sí me entienden? ¿Qué podríamos hacer? Podría ser, por ejemplo, podría ser esta mallita de aquí, que tiene elementos de la ecuación 6, pero pero también tiene elementos de la ecuación, creo que la 5, ¿sí? Pero no exactamente los mismos, ¿sí me entienden? Tiene una parte, esta parte de aquí le pertenece también creo que a esta mallita, la mallita 6, y esta parte de acá le pertenece a la mallita 7. Pero no importa porque pues es como que uní dos mallitas nada más, ¿sí?
No sé si hasta ahí quedó todo claro. Bueno, entonces, tenemos hasta ahí la última mallita. ¿Sí? Esta de aquí en realidad es la más complicada. ¿Sí? Esta de aquí es la más complicadita porque aquí se van a simplificar unas cuantas cosas. ¿Sí? Denme un segundo, vamos a dibujar ahora la mallita auxiliar. ¿Sí? Sí, nada más. Entonces, tenemos aquí la fuente de voltaje menos más 5 voltios. ¿Sí? Por si acaso, ustedes a veces van a ver esto de aquí. Sí, ya que lo menciono, van a ver esto de aquí. Esto es una referencia de tierra también. A veces la suelen usar erróneamente en la parte eléctrica como referencia de tierra eléctrica, pero en general se utiliza más en mecánica como referencia mecánica de tierra, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, también lo van a ver en la parte de los que sean de electricidad o de electrónica, lo van a ver cuando vean las máquinas AC, los motores, por lo general, equipos así, van a tener una referencia a tierra, por así, y todo eso, ¿no? Ya lo van a ver más ahí, ese símbolo. Pero hay un ejercicio por ahí que lo tiene, ¿no? Igual lo vamos a ver mañana, creo que ese ejercicio, ¿ya? Bueno, de ahí tenemos la parte de la resistencia, de 3 ohmios. Creo que aquí había una fuente, sí, la fuente de menos más 1 voltio. La resistencia tenía la corriente I4. Sí, es la que está por aquí, esta de aquí. Ya. Más menos. Y aquí teníamos una resistencia que, si mal no recuerdo, era la de 7 ohmios y que tenía por aquí la corriente I5, si la memoria no me falla, así. Y aquí teníamos, por si acaso, pónganle estos puntitos para indicar que son separados, ¿no? Que son elementos separados. Tenemos la resistencia de 9 ohmios y aquí creo que había una fuente así de 5 voltios. Y aquí, si no recuerdo mal, era una resistencia de 1 ohmio. Sí, ya lo voy a confirmar. Denme un segundito porque no me acuerdo bien. Sí, 9 ohmios, sí, 5, ya. Entonces, por aquí pasa la corriente I7. Polarizando con más y menos. Por aquí pasa la corriente, por aquí hay un punto de convergencia, que es igual a 5 más y 7. ¿Ya? Polarizando con más y con menos. Y ahora sí, ya decido el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff. Ojo, esto de las mallitas auxiliares no es algo que tienen que hacer. De hecho, creo que ni siquiera se utiliza en la materia. El ingeniero ni siquiera utiliza esto. Yo lo utilizo para que se les haga más fácil de ver la parte de la sumatoria de voltaje. ¿Sí? Lo pueden utilizar a conveniencia hasta que se acostumbren. ¿Sí? Porque igual hay unas leyes de voltaje de Kirchhoff que son un poquito extensas, como es el caso de esta de aquí, que tiene hartísimos elementos y por lo general a todos nos pasa que nos confundimos y por ahí se nos olvida sumar el voltaje de un elemento. Por eso les digo que utilicen esto de aquí, para que no se les olvide ninguno, ¿no? Para que no se les pase ninguno por alto. Ya, porque es más fácil de verlo en la mallita auxiliar. Bueno, entonces, sumatoria de voltajes de fuentes es igual a sumatoria de voltajes en las resistencias. Entonces, en las fuentes, si nos damos cuenta, en esta de aquí estoy yendo por una caída de potencial. Como es una caída de potencial o de voltaje, lo pongo negativo en el lado de las fuentes. En la de acá también voy a una caída de voltaje, por lo tanto también lo pongo como negativo. Y en la de acá, una vez que doy la vuelta, estoy yendo de, creo que el sentido está, creo que me he confundido. A ver, denme un segundo. Menos más, más menos. Más menos, menos más. Creo que estoy bien. Creo que estoy bien. Creo. Bueno, sí, estoy bien, estoy bien. Disculpen. Disculpen. Sí, estoy bien. En este sentido, voy así. Voy también a una caída de potencial. Por lo tanto, es negativo este voltaje también. ¿Ya? Menos 5. Bueno. Entonces, esto es igual a la suma de los voltajes de las resistencias. En esta resistencia estoy yendo a una subida de potencial. Entonces pongo negativo ese voltaje, menos 3 y 4. Un segundo, por favor. Menos 3 y 4. Ya. Me perdí. Ya. En esta resistencia de 7 ohmios estoy yendo de más a menos, es decir, una caída de potencial. Entonces lo sumo, 7 y 5. ¿Sí? Perdón, me dan un segundo, por favor.
7 y 5. Ya, listo. En la siguiente también es una caída de voltaje. Me muevo de más a menos. Entonces sería 9 y 7. Y en la última también es una caída de voltaje. No, perdón. Sí, también es una caída de voltaje. Entonces me voy para acá. ¿Sí? Sí. 1 por 5 más y 7. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Ya, chévere. Si no tienen ninguna duda, vamos a continuar. Esto me daría menos 10, menos 11, ya, menos 11. Igual a menos 3 y 4, más 7 y 5, más 9 y 7. Y esto aplicando propiedad distributiva me quedaría 5 más y 7. ¿Sí? Entonces, esto de aquí me quedaría, pasando el 5 a restar, me quedaría menos 16, igual a menos 3 y 4, más 7 y 5, más 10 y 7, y ya. Listo. Sería mi ecuación número 8. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Ya, chévere. Entonces, dicho eso, tenemos las 8 ecuaciones, 8 incógnitas, armamos nuestro sistema de ecuaciones, utilizamos la calculadora de sistemas de ecuaciones y nos va a quedar que en este caso las corrientes van a ser, denme un segundo, la corriente I2, voy a poner aquí la respuesta, que creo que sí la tengo anotada, sí, ya. La corriente I2 vale 17 amperios. Sí, les voy a poner solo las importantes, ¿no? Y la corriente, había una corriente más que no me acuerdo cuál era. Denme un segundo, ya, no importa, solo importa la I2, ¿sí? Todo eso para encontrar una sola corriente, ¿sí? Bueno, en realidad el ejercicio me pide más cosas, pero solo vamos a encontrar la corriente I, ¿ya? Resuelven el sistema de ecuaciones y les va a dar todos los valores de corriente, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo queda en MATLAB. Sí, me dan un segundito, ¿ya? Bueno, una vez que resuelven eso, van a tener la corriente I2 y se van a ir al circuito original y van a hacer esto. Van a decir, bueno, por aquí pasa la corriente I2, ¿sí o no? Por aquí pasa la corriente I2. Chévere, ¿no? Ya. ¿Qué más? Por aquí está pasando una corriente. ¿Cuál es ese valor de esa corriente? Un medio. Bueno, menos un medio. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que el voltaje Vx aquí es igual a menos 1. Y voltaje sobre resistencia es corriente. Sabemos que esta corriente vale menos un medio. Entonces podemos hacer una ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar cuánto vale la corriente I. Entonces la corriente I no sería nada más que la corriente I2 menos esa corriente de menos un medio. O sea, más 0.5. Esto va a ser 17 más 0.5. Esto me va a dar 17.5 amperios. Y esto va a ser, y así encontramos el valor de la corriente I. Esta es una de las posibles soluciones que le pueden dar a un ejercicio en el que no pueden aplicar transformaciones de fuentes, no pueden aplicar método de mallas, método de nodos, y solo pueden aplicar redundancias, leyes de voltaje de Kirchhoff y leyes de corrientes de Kirchhoff. Así se resuelve. Entonces, digamos que el tipo de ejercicio más complicado que van a encontrar, sobre todo para esta materia, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo les queda claro. Ya, chévere. Vamos a resolver un último ejercicio rapidito, que es el que me pidió uno de ustedes, no me acuerdo quién era, pero alguien me pidió un último ejercicio. Vamos a resolverlo rapidito. Me dan un segundo, por favor.
Dame un segundo, ya vamos a resolver el último ejercicio, que es este de aquí, ¿ya? Que también es interesante porque puede que sea que le tome un ejercicio así, ¿ya? No se los puedo asegurar, pero sí, podría ser, ¿sí? Bueno, vamos a ver este último ejercicio, ¿ya? Bueno, me piden que para este circuito encuentre primero cuál es el valor de B1 para que la resistencia a 5 ohmios consuma una potencia de 80 vatios. ¿A qué tiene que ser igual B1? Ya, perfecto. Entonces, ¿a qué tiene que ser igual B1? Vamos a trabajar con el circuito así. Si nos damos cuenta, B1 es el voltaje de aquí, ¿sí? Ya sabemos cómo están polarizadas estas fuentes, ¿no? Más, menos, y esta de acá, más, menos. ¿Ya? Y me dicen que la potencia de esta resistencia tiene que ser 80 vatios con esa polaridad. Entonces yo con eso puedo hallar su voltaje, B5, porque yo sé que esos 80 vatios no son nada más que el voltaje B5 al cuadrado partido la resistencia de 5 ohmios. Por lo tanto, el B5 no es nada más que la raíz cuadrada de la potencia multiplicada por la resistencia. ¿Sí? Y B5 me va a dar, me dan un segundo, 20. ¿Sí? 20 voltios. Ya tengo ese voltaje B5. ¿Qué hago ahora? Ley de voltaje de Kirchhoff. Sí, no estoy aplicando método de mallas ni método de nodos. Me quedaría en el lado de las fuentes menos B1 porque es una caída de potencial más 10 voltios, que es una subida de potencial, es igual a 20, que es una caída de potencial en el lado de las resistencias. Por lo tanto, B1 despejando de aquí me va a quedar menos 10 voltios. ¿Ya? Y ya tengo la respuesta. Literal B. Bueno, me piden corriente también, pero en realidad la corriente podríamos despejarla, ¿no? Por si acaso. Si es la corriente en la resistencia de 5 ohmios, sabemos que la potencia, bueno, la corriente en la resistencia de 5 ohmios no es nada más que su voltaje partido su resistencia. Y son 4 amperios, ¿sí? Por si acaso. ¿Sí? Sencillito. Ahora, ¿qué me dicen? Me dicen el valor de la resistencia R para que la fuente controlada 2Bx entregue una corriente de 12 amperios. Esta fuente es una fuente de corriente controlada que depende del valor de un voltaje, de una variable de voltaje. ¿Ya? Entonces, el valor de la corriente que me entrega esta fuente va a ser proporcional al voltaje Bx. ¿Ya? Entonces me dicen que esta fuente tiene que entregarme 12 amperios. Por lo tanto, esos 12 amperios tienen que ser igual a 2 veces el voltaje Bx. ¿Sí? Directamente. Y el voltaje Bx me va a quedar 6 voltios. ¿Sí? Directamente. ¿Ya? 6 voltios. Ya tengo ese voltaje Bx. ¿Y en dónde está ese voltaje Bx? Está aquí. Aquí. 6 voltios. ¿Sí o no? Sencillito. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, decir tal vez, posiblemente podría decir que la corriente a través de esta resistencia que vale 2R, ¿a qué es igual? Perdón. La corriente que tiene ese sentido, ¿a qué será igual? Vamos a ponerle un nombre. Llamamos la corriente de la resistencia 2R. Sería igual a su voltaje, 6 voltios, partido su resistencia, que es 2R. Simplifica 6 con 3. Sí, dime. Disculpe, ¿de dónde salió el 12 de ahí? Perdón. O sea, sí, 2 amperios ahí. El enunciado me dice que el valor de la resistencia R para que la fuente controlada 2Bx entregue una corriente de 2 amperios. Entonces la corriente que sale de aquí tiene que valer 12. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Ya, Listo, chévere. gracias. Ya, no hay qué. Estoy listo. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil, voy a sacar esta mallita que está aquí para que lo vean un poquito mejor. El de la resistencia R que estaba aquí, y aquí tendríamos dos resistencias, R y la resistencia 2R, que tiene el voltaje Bx, pero ya no le paremos bola a ese voltaje Bx. ¿Ya? Y acá tenemos la fuente de corriente que vale, no me acuerdo, 3 amperios. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Por si acaso, sí, 3 amperios. ¿Ya? ¿Qué sucede en este lado? ¿Ya? Sucede que tengo dos resistencias en serie, que las puedo simplificar como una sola, ¿sí o no? En lugar de tener 2R y R,
¿Qué podría tener? 3R, ¿sí o no? Sencillito. Para no complicarme la vida, lo que tengo es 3R. ¿Ya? 3R. Y tengo una corriente, que es la que yo acabo de determinar hace rato, que se conserva en elementos en serie. La corriente del elemento 2R, que era 3 partido R. ¿Sí o no? Ya. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo aquí dos elementos conectados en paralelo. ¿Sí o no? Entonces, el voltaje de este elemento tiene que ser igual al voltaje de este. ¿A qué va a ser igual el voltaje de este? Fácil. Va a ser igual a su corriente multiplicado por R, su resistencia. ¿Pero a qué va a ser igual su corriente? Su corriente sería igual a, hago una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodito N, perdón, ley de corrientes de Kirchhoff, que es igual a sumatoria de corrientes que entran, es igual a sumatoria de corrientes que salen, que sería, qué sé yo, llamemos esto de aquí, I', ¿ya? I' más la corriente que sale de acá, que es 3 sobre R. Entonces, esta corriente I' es 3 menos 3 sobre R. Sencillo, ¿no? Listo. Entonces, igual a los voltajes. El voltaje de esta resistencia, que sería el valor de la resistencia multiplicado por su corriente, que es 3 menos 3 sobre R, tiene que ser igual al voltaje de la resistencia de acá abajo, que también es lo mismo. Su resistencia multiplicada por el valor de su corriente, 3 sobre R. Y de aquí despejo. Simplifica R, me queda 9. Es igual a, me quedaría 3R menos 9. Por lo tanto, 3R es igual a 18. R es igual a perdón, aquí no es 9, disculpen. 3R menos 3, ¿sí? Solo multiplico R, por si acaso, le multiplico en 3 por error, ¿sí? Ya. Entonces me quedaría 3R es igual a 12, pasando el 3 a sumar. Me quedaría que R es igual a 4. ¿Sí? R es igual a 4 ohms. Sencillo, ¿no? ¿A alguien no le quedó claro? Después de I'. ¿Perdón? ¿Qué hizo abajo de I'? Igual en los voltajes. El voltaje de esta resistencia es igual al voltaje de esta resistencia de acá. Sí, disculpe, ya. Voltaje R tiene que ser igual al voltaje de la resistencia 3R, porque están en paralelo. El voltaje R no es nada más que la resistencia R de aquí arriba multiplicada por su corriente, que era I', pero I' vale esto. Y el voltaje de acá no es nada más que la resistencia 3R multiplicada por su corriente, que es esto que está aquí, que es 3 sobre R. Sí, eso reemplacé. Reemplazando este valor de I' acá, ya les queda esta expresión que está aquí. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, ya, chévere. Ya, ¿qué estamos haciendo? Ya. Me dicen ahora la potencia en las fuentes independientes de 50 voltios, 50 voltios, 18 voltios y 3 amperios. En la de 3 amperios, bueno, tendríamos que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Si nos damos cuenta, podríamos tener aquí, tomar esta mallita. ¿Sí? Tomamos esa mallita. Ya sabemos que esta resistencia equivalente es 3R, ¿verdad? 3 por 4. Tenemos la fuente de voltaje de 3 amperios, ¿verdad? Con más y menos. Y tenemos la fuente de voltaje con menos más de B1 que valía menos 10 voltios, ¿sí o no? Ya tenemos la mallita auxiliar. Aquí directamente le voy a poner el 12 para no complicarme la vida con ponerle 3R, ¿sí? Y la corriente que atraviesa esa resistencia de 12 ohmios, ¿cuánto era? Era 3 sobre R, es decir, 3 cuartos, ¿sí? Ya sabemos cuánto vale la corriente, por si acaso. Por lo tanto, podemos determinar ya con una ley de voltajes de Kirchhoff cuál es el voltaje en esta fuente de aquí. Y me va a quedar que el voltaje de la fuente menos la caída de voltaje de aquí, menos 10, es igual a el voltaje de la resistencia, que es 12 multiplicada por 3 cuartos. Entonces BF es igual a
9 menos 10. ¿Sí? Menos por menos más, lo paso al otro lado, negativo. Esto es igual a menos 1 voltio. Por lo tanto, la potencia de la fuente de 3 amperios no es nada más que los 3 amperios multiplicado por menos 1. Y esto es menos 3 vatios o 3 vatios que consume la fuente. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Ya, chévere. Para la fuente de 50 voltios, sencillo también. Ella está polarizada, ella está en paralelo con esta resistencia de 10 ohmios, ¿sí o no? Están en paralelo, comparten voltaje, con la misma polaridad, positivo, negativo, entonces tiene positivo, negativo, 50 voltios. Como tiene 50 voltios y 10 ohmios, ¿cuánto tendría de corriente? ¿Y en qué sentido? Entrando por más, déjeme dibujarla con otro color, ya, entrando por más y saliendo por menos, ¿sí o no? Entonces la corriente sería los 50 voltios partido 10, y esto les da 5 amperios. Tenemos una corriente de 5 amperios aquí. 5 amperios que terminan entrando aquí, ¿sí o no? Y 12 amperios que también terminan entrando acá. ¿Sí? Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver un poquito mejor. Ya. 5 amperios entrando aquí y acá. Y 12 acá, ¿no? ¿Y qué tiene sentido? Que salga una corriente, vamos a llamarla I50. ¿Y esa corriente a qué va a ser igual? A la suma, ¿no? Porque sumatoria de corrientes que entran, 5 más 12, es igual a sumatoria de corrientes que sale. La única que sale es la I50. Esto vale 17. Por lo tanto, la potencia de la fuente de 50 voltios no es nada más que su corriente multiplicado por su voltaje. Positivo porque está entrando por menos y saliendo por más. ¿Sí? Y esto me va a dar 17 por 50, 850 vatios. Que ella entrega. ¿Sí? Y para la fuente de 8 voltios, fácilmente vamos a poder determinarlo también. Aquí están saliendo 12 amperios. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que esta fuente está en paralelo a esta resistencia. Más, menos. Tiene 18 voltios y tiene una corriente que está así. ¿Sí o no? Esta corriente, ¿a qué va a ser igual? 18 sobre 6. 3 amperios. ¿Sí? Voltaje sobre resistencia es igual a corriente. 3 amperios. Esos 3 amperios entran aquí. ¿Sí o no? Entonces de aquí entran 3 amperios, perdón. 3 amperios, salen 12. ¿Y qué están entrando? También la corriente, qué sé yo, y 18. Pónganle un nombre, como ustedes quieran. Si hago ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo, disculpen que esté siendo un poquito desordenado, sería corrientes que entran, 3 amperios, por ley de corrientes de Kirchhoff, es igual a corrientes que salen. Y 18 más 12. ¿Sí? Entonces, y 18, aquí viene a ser igual a menos 9 amperios. Por lo tanto, la potencia, según el sentido que yo he elegido, es los menos 9 amperios multiplicado por 18. ¿Sí? 9 por 18, me queda menos 162 vatios o 162 vatios que ella consume. Y literal se resuelto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Ahí en el circuito que tiene el I', ¿Ya? ¿cuál literal es? Ah, ese es el literal A. Sí, ese es el literal A. Sí, disculpen, está un poquito, bueno, está bastante desordenado. Perdón, esto de aquí vendría a ser el literal A. Sí, disculpen. El ejercicio que tiene el I' es el literal B. Y el literal C sí es el que está por todos lados. O sea, básicamente todo esto. Sí, disculpen eso de ahí. El literal C todo esto. Sí, disculpen eso de ahí. Está un poquito desordenado, pero bueno, ahí está. Sí. ¿Sí quedó claro? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Todo claro. Ya. Chévere. Entonces, ¿hay alguien aquí de circuitos por si acaso? ¿No?